Aguadero, Boliviana Digital 106.9, Colchacá, Potosí, Radio Salar Los Lipes 990 AM, Asunta, Provincias Yungas, Radio Actitud 98.2, Municipio de Guanay, Radio Activa 105.4, Yacuiba, Radio Fray Quebracho 92.7, Beni, capital de la Amazonía, Radio Vital FM 103.5, Ixiamas, Radio Televisión Iturralde 88.8, La Asunta, Radio Alternativa 90.3, Achacachi, Radio Creativa 99.9, Radio Melodía Yungueña 98.5, FM Chulumani, Irupana, Coripata, La Asunta y Huancané, Caranavi, Radio Intercultural 87.7, Red Yungas 89.7 FM, en Noryungas 89.1, en Sud Yungas e Inquisivi, Bermejo, Radio La Mega 107.5, Municipio Mocomoco, Radio Maranata 103.9, Central Copalari, Radio Activa 91.9, Radio Sur 98.7 FM Villazón, Departamento de Oruro, Pasña, Cebarullo, Huari, Pampas, Aullagas, Quillacas, Orinoca, Radio Astro 89.5, Radio Persia 100.5 FM en Colomí Villamontes, Radio Digital Mapiri 89.1 FM, Radio Euforia 101.1, Sorata, Provincia Laricaja, Radio Perlandina 97.5 FM en Sorata, Radio Avistad 106.9 en Chuma, en el municipio Apolo, Radio Franz Tamayo 98.1, Radio Buenas Nuevas 107.6 FM en San Pedro de Tiquina, en Buenos Aires, Argentina, para toda la comunidad boliviana, Radio Sabrosita 103.3 FM, Villa Celina, Super Éxito Argentina 101.7, Lomas de Zamora La Matanza, y más de 60 radios que forman parte de la red de noticias Éxito Bolivia. También encuéntranos en www.exitonoticias.com.bo. Baje nuestra aplicación Éxito Noticias en Play Store y Apple Store. Síganos en Twitter e Instagram como Éxito Noticias y Facebook como Radio Éxito Bolivia. 7:08, continuamos con esta primera edición. Saludos a la gente que se conecta también con nosotros en las redes sociales. Luego del informe policial y también las noticias en idioma originario en aymaras, continuamos con más información en esta primera edición. Le contamos que Bolivia ha registrado en las últimas 24 horas 4.832 nuevos contagios de COVID-19 y 8 personas fallecidas a causa de la enfermedad. Los datos del Ministerio de Salud. El reporte del Ministerio de Salud del miércoles da cuenta que 4.832 personas contrajeron el coronavirus, 2.041 lograron superar la enfermedad y 8 personas perdieron la vida a escala nacional. Indicar que de acuerdo al informe, Santa Cruz y Cochabamba registraron la mayor cantidad de contagios, con 1.306, 1.291 positivos respectivamente. Por su lado, La Paz reportó 851 casos, Tarija 426, Chuquisaca 346, Oruro 258, Potosí 241, Beni 72 y Pando 41. El informe emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología de la Cartera de Estado establece que el acumulado nacional de contagios es de 1.052.030, de los cuales 73.061 se encuentran activos. Asimismo, el país contabiliza 956.889 pacientes recuperados y 22.080 decesos a causa de la enfermedad. En el informe para la red de noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. Gracias, Lourdes. Ese es el informe que se ha dado a conocer en las últimas 24 horas de los casos de COVID-19 en territorio nacional. Y relacionado también a salud, los médicos manifiestan que el sistema de salud no cuenta con las condiciones para detectar la viruela del mono.
No, ni el sistema público ni la seguridad social. Yo creo que esto tiene un preperiodo. Esa es la precisión que realizó el doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de Bolivia, de que el sistema público de salud ni la seguridad social no cuentan con las condiciones necesarias para detectar y tratar la viruela del mono. No creo que haya las condiciones para detectar, pero lo que sí necesitamos es que la población sepa que esto se parece a lo que es la varicela, lo hemos dicho el día de ayer y hoy día se confirma, por lo tanto el Comité Científico del Colegio Médico actúa de esa manera, ¿no es cierto? A raíz de esta situación, brinda la siguiente recomendación a la población. Alertando a la población de que si tiene algunas lesiones dérmicas, vesículas en la piel, inmediatamente acuda a su centro de salud, tiene que aislarse y tiene que proteger a su familia. Así también respondió a la consulta, ¿qué es lo que pide el sector salud al Ministerio del Área ante la presencia de un caso confirmado de esta nueva enfermedad en territorio nacional? Ya no exigimos nada, lastimosamente el Ministerio de Salud ya no existe para nosotros. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. En las últimas horas, Salud ha confirmado 2 nuevos casos de viruela del mono y Bolivia ya suma 13 contagios de esta enfermedad. El Ministerio de Salud ha confirmado la noche del miércoles que se detectaron 2 nuevos casos de viruela del mono en el departamento de Santa Cruz. Con estos casos ya suman 3 los contagios en Bolivia. Escuchemos las palabras del ministro de Salud que justamente informaba sobre este extremo en una conferencia de prensa brindada anoche en la capital cruceña. Muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas de la prensa. Como hace unas horas, lo saben ustedes, hemos estado en la Plaza del Estudiante de Santa Cruz, mostrando y desplegando las brigadas de vigilancia epidemiológica activa que han sido organizadas con el objetivo de realizar un control epidemiológico de foco de los casos por viruela del mono. Esta es una actividad organizada a la cabeza del Ministerio de Salud, a través de nuestra Dirección Nacional de Epidemiología. Nuestro director nacional de Epidemiología, el doctor Freddy Armijo, se encuentra acá en Santa Cruz, que en coordinación con el municipio de Santa Cruz de la Sierra hemos desplegado estas brigadas. Debemos informar a estas horas, a las 10:15, que hace minutos atrás hemos reportado 2 nuevos casos de viruela del mono. En ese sentido, queremos informar a la población que como Estado hemos tomado ya las previsiones necesarias. Hoy, gracias a gestiones que se han realizado como Ministerio de Salud, tenemos la posibilidad de que en nuestro CENETROP, en nuestro INLASA, podamos realizar este diagnóstico que nos permite investigar cada uno de los casos de viruela del mono que pudiesen presentarse. Las palabras del ministro de Salud confirmando la presencia de 2 nuevos casos. Como lo escuchábamos, el ministro informaba que el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, CENETROP, con sede en la capital cruceña, puede descartar o confirmar los resultados de las pruebas que se realicen. El segundo caso detectado es un ciudadano brasileño de 26 años que tiene antecedentes de VIH positivo, enfermedad por la cual ya se encuentra con tratamiento médico. Según la autoridad, el paciente viajó a la ciudad de Campo Grande en Brasil y se pudo establecer que tuvo contacto con 5 personas más que están aisladas para prevenir la propagación de la enfermedad. El tercer paciente es un ciudadano boliviano de 43 años que no tiene enfermedades de base, pero al igual que el segundo caso, contrajo la viruela del mono en Campo Grande. Esta persona tuvo contacto con 3 familiares que también ya están aisladas y bajo vigilancia médica. 7:15 a.m. Red de Noticias Éxito. Radio Éxito. Cada día más cerca de ti.
Productos nacionales de calidad, a precio y peso justo, pensando en tu bolsillo y el bienestar de la familia boliviana. Arroz, aceite, azúcar, harina, lácteos y mucho más. Solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA. Estamos saliendo adelante. Este año las mujeres toman la palabra escrita. En la Feria Internacional del Libro de La Paz, vivimos la fiesta literaria más grande del país. Las mujeres escritoras, la despatriarcalización y la lucha contra la violencia hacia la mujer serán protagonistas en esta fiesta literaria. Campo Ferial Chuquiago Marca, del 3 al 14 de agosto, de lunes a jueves, de 14 a 22 horas, viernes y sábado, de 10 a 23 horas y domingo, de 10 a 22 horas. Ven a la 26ª versión de la Feria Internacional del Libro de La Paz. La fiesta de la cultura comienza. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachani Limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachani Limón! ¡Únete a la revolución Vizcachani Limón! Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Quieres vender tu auto? ¡Lo vendo! Compramos tu vehículo al mejor precio que los demás. No importa el estado que se encuentre tu vehículo. Si tiene deuda en una entidad financiera o pago de impuestos, llámenos al 765-55255. Vamos directo a tu casa, trabajo, donde te encuentres y cerramos el trato. Te lo compramos todo de forma fácil, segura, con dinero en mano, sin intermediarios. ¡Lo vendo! Visítanos, estamos en la ciudad de El Alto, Avenida Cívica, a una cuadra antes de llegar a la Avenida del Policía, en plena esquina del surtidor Dragón de Oro. Lo vendo. Y ahora en su nueva sucursal, en la zona de Miraflores, Plaza Villarruel, edificio Nuestra Señora de la Paz, número 53, Galería Local 53. Informes al 765-55255. Lo vendo. Dinero fácil y seguro. Interrumpimos la programación para informarles que en Access super extendemos nuestra oferta. Aprovecha y solicita la instalación de un plan de internet y de Access Plus por solo $1. Y así podrás conectarte con el trabajo y con el entretenimiento en la tele o en tu dispositivo favorito y pagar solo la mitad de tu segunda mensualidad. Access, conectados con tu mundo. Para conocer fechas y condiciones, ingresa a www.accessbolivia.com. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Infórmate más de estas y otras noticias que se generan en todo el mundo, en cada instante. Ingresa a nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo. Accede al mejor contenido de noticias de la red www.exitonoticias.com.bo y sé parte de los miles de seguidores que se informan por Éxito Noticias. Radio Éxito. Cada día más cerca de ti. 7 de la mañana con 19 minutos. Continuamos con más información. Se vivió una tercera jornada de enfrentamiento entre cocaleros y la policía por el mercado paralelo de coca. Sí, en el sector de la zona de Villa Fátima, por inmediaciones del mercado de Adepcoca, se vivió otra jornada de enfrentamientos entre productores de la hoja de coca y efectivos de la policía por el mercado paralelo de comercialización de la hoja de coca, ubicado en la calle 1 de Villa El Carmen. Los movilizados lanzaban piedras, petardos y dinamitas, y los efectivos policiales daban uso de agentes químicos para dispersar la movilización. Red de Noticias
Noticias Éxito, Lourdes Ispe La Paz. El gobierno busca viabilizar la reunión entre los dos sectores de cocaleros en disputa por la comercialización de la hoja de coca en ambos mercados. Si nos quieren en la Rinconada lo vamos a hacer. Si nos quieren en Unduabi lo vamos a hacer. Si nos quieren en la Asunta le vamos a hacer. Tras el conflicto cocalero, el viceministro del régimen interior, Ismael Telles, señaló que la solución pasa por tener una reunión con los dos sectores en disputa por la comercialización de la hoja de coca y convocarán al diálogo y buscarán una solución pacífica. Dijo que serán mediadores para que se viabilice esta reunión. Tener una reunión, en este caso, con los dos lados, vale decir con el señor Freddy Machicado y con el señor Arnold Alanes, porque no podemos permitir que entre hermanos cocaleros estén enfrentándose de repente por una disputa dirigencial. Nosotros los vamos a convocar para que nos sentemos a dialogar y buscar una solución pacífica. Es que no podemos permitir de que haya agresividad, ¿no es cierto? Lo único que la policía hace es prácticamente contener que haya enfrentamientos entre ambos bandos. Hoy día retornando a la oficina, voy a mandar las notas correspondientes para que tenga la seriedad del caso. Ojalá sería para mañana, si están predispuestos ellos, sería para mañana en la tarde, para mañana en la noche. Y si es que ellos desearán mañana a las 6 de la mañana, quieren que me traslade al lugar neutral, no tenemos ningún problema. Si ellos quieren acá le vamos a emplear la avenida. También informó que se normalizó la transitabilidad en la zona de Villa Fátima, luego de los enfrentamientos entre el sector cocalero y la policía. Como verán ustedes, la transitabilidad de acá de la avenida Ramiro Castillo está con mucha normalidad, a pesar de las cosas, por decir, que han pasado durante toda esta tarde, ¿no? Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Y el viceministro afirma que se autorizó a la policía el uso de armas paintball para disuadir a las personas en el conflicto cocalero. Asegura que estas armas no causan ningún daño. De que estas armas han sido autorizadas, incluso dentro del manual de funciones de nuestra policía. Respecto a la denuncia del uso de armas no comunes en el conflicto cocalero, el viceministro del régimen interior, Ismael Telles, informó que los mismos están autorizados para que los efectivos puedan utilizarlos y que no causan ningún daño a la humanidad. Es más, estas armas han sido autorizadas a nivel mundial. Estos son más persuasivas, ¿no es cierto?, y más disuasivas. En ese momento yo les voy a mostrar, ¿no es cierto?, qué se utiliza, qué perdigones son. Y algún hermano de la prensa va a ver y lo va a apretar que simplemente son unas canicas que no son letales. A ver, agárralo, hermano, agárralo, no tenga miedo. Señaló que es legal este tipo de armas y que el impacto es más psicológico. No, eso no causa ningún daño. El problema es que es más psicológico. Es que cuando te llega esto, como si te darían un lapo, y el impacto psicológico obviamente que te hace mover. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Los más afectados por el conflicto, vecinos, gremiales y transportistas, que nada tienen que ver en la situación. Ellas son señoritas. Yo quisiera que de una vez el gobierno ponga un alto. Este miércoles se registró el tercer enfrentamiento entre productores de coca y efectivos policiales en inmediaciones del mercado de Adepcoca, ubicado en Villa Fátima. A raíz del mismo, los afectados fueron los vecinos del lugar, transportistas y gremiales. Es por ello que expresaron su molestia como una de las caseritas del lugar, que pidió al gobierno a que ponga un alto a este conflicto y considera que la solución sería trasladar el mercado de coca a otro sector. Cerrando a Adepcoca, porque si no va a seguir, señorita. Los vecinos sufren, no hay colegio, cierre de mercado, señorita, de una vez, que mucho es cada vez. Pobre colegio, pobres madres, pobres alumnos que viven por aquí, madres, padres de familia, tienen
Así también los choferes de transporte público expresaron su molestia porque también ellos se vieron afectados. Pero están reventando dinamita y ¿qué podemos hacer? Nos pueden llegar y podemos afectar a los pasajeros más que todo. Si continúan en las 3, hoy ha sido en la tarde, transcurso de la tarde. Que soluciones de una vez, pues que no nos perjudique más que todo. Los vecinos también expresaron su molestia sobre este conflicto, que continúa, señalando de que no es la primera vez. Claro, porque mucha dinamita y mucho gases, los animalitos son los que sufren. Ya cada rato dinamita, cada segundo, hay veces. No, parece que tienen gente contratada donde que son expertos en hacer reventar la dinamita. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. Red de Noticias Éxito. 7 de la mañana con 27 minutos. Bolivia demostrará que la joven que fue víctima de trata de personas fue obligada a llevar droga a Malasia y están seguros de poder lograr su repatriación. Nuestro objetivo principal es que ella pueda ser repatriada como víctima de trata de personas y que finalmente se logre desvirtuar el proceso por el cual se le está siguiendo allá en Malasia. La directora nacional contra la trata y tráfico de personas, Carola Raya, en contacto con Radio Éxito, informó que se tiene una audiencia pendiente en agosto para demostrar que la joven captada para llevar droga a Malasia fue víctima de trata de personas y con ello están seguros de lograr la repatriación de la connacional y evitar una pena de muerte. Bueno, en todo caso estos plazos han sido ya totalmente desplazados con relación a todos los retrasos que ha tenido el proceso con relación a la pandemia. Se tiene una audiencia prevista para agosto, esperemos que esta audiencia se la lleve adelante, ya con los nuevos elementos que se tiene para aportar dentro del proceso de trata de personas que se está llevando adelante en nuestro país. La documentación ha sido enviada, además al abogado que la está patrocinando allá vía Cancillería. Estos documentos han sido traducidos al inglés bajo todos los protocolos diplomáticos y del Ministerio Público para que se pueda asumir esta defensa y una vez que se lleve adelante esta audiencia, bueno, tendremos seguramente ya una valoración de las autoridades judiciales en Malasia para ver qué camino se va a seguir y cuáles son los siguientes plazos. Además recordó que ya se tiene un antecedente donde en Malasia un hombre fue extraditado por tráfico de drogas y cumplió su condena en nuestro país y se evitó la pena de muerte. Malasia ha aceptado esta extradición y este señor ha cumplido su condena en Bolivia. Y este es un caso que además tiene la gran diferencia que en el caso de nuestra connacional ahora es víctima de un delito precedente al que ha sido ella, desde el cual está siendo procesada en Malasia y tiene que ver con trata de personas. Por lo tanto, Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Radio Éxito, cada día más cerca de ti. Recibir un incentivo contribuye a crecer. Ahora, con la Ley 1448, reactiva tus facilidades de pago y continúa manteniendo los beneficios y condiciones establecidas, realizando el pago de la cuota de reactivación hasta el lunes 31 de octubre de 2022, desde la comodidad de tu hogar u oficina. Ingresando a la página web www.impuestos.gov.bo, oficina virtual, portal de trámites tributarios, opción seguimiento y pago de cuotas FAP, y realiza el pago por cualquiera de los medios habilitados para este fin. Recuerda que los pagos parciales o posteriores serán tomados como pago a cuenta y si existen saldos a favor del contribuyente podrán utilizarse para cubrir otras obligaciones tributarias pendientes. Aprovecha este beneficio tributario porque con tu aporte reconstruimos la economía boliviana. Con el pago de tus impuestos estamos saliendo adelante. Gobierno y universidades reunidos por la investigación, ciencia y tecnología. ¿Cuánto podemos hacer juntos con las universidades en una tríada que es importante? Universidades, gobierno nacional, sociedad. El señor presidente nos ha expresado que la petición de reconocer al talento humano como recurso estratégico está vinculado a que hagamos investigación aplicada para resolver los problemas del país. Vamos a generar una nueva forma de desarrollo investigativo que nos va a permitir
participar en procesos al desarrollo económico y social del país a través de estos nuevos procesos que se tienen. Todo el sistema universitario se suma de manera positiva al proceso censal. Tenemos talento humano suficiente como para poder aportar al precenso, al censo y al postcenso. Vamos a llevar procesos de participación directa como universidad, especialmente por los niveles de confiabilidad que necesita el propio país. Vamos a participar en el censo, en la cartografía y en el día del censo con nuestros universitarios para que puedan colaborar a profesores y realizar de manera transparente este censo. Estamos saliendo adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Lo Vendo, cada vez más cerca de ti. Atención, Ciudad de La Paz. Lo Vendo ya tiene una nueva sucursal en la zona de Miraflores. Lo Vendo. Compra tu vehículo a mejor precio que los demás. No importa en el estado que se encuentre, si tienes deuda en una entidad financiera o pago de impuestos. Además, Lo Vendo va directo a tu casa, trabajo o donde tú te encuentres y cerramos el trato. Te lo compramos todo de forma fácil y segura, con dinero en mano, sin intermediario. Lo Vendo. Ya lo sabes, ahora Lo Vendo en su nueva sucursal en Miraflores, Plaza Villarruel, carril de subida, edificio Nuestra Señora de la Paz. Haz tu cita llamando al 765-55-255. Y ya lo sabes, Lo Vendo, cada vez más cerca de ti. En un mundo en constante evolución, la noticia se genera en cualquier momento, en cualquier lugar. Radio Éxito Bolivia te mantiene informado. Desde nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo www.exitonoticias.com.bo. Somos Radio Éxito Bolivia, en una nueva era de comunicación. Radio Éxito, cada día más cerca de ti. Red de Noticias Éxito. 7:34 el gobierno ha calificado de improvisada la decisión del gobernador Luis Fernando Camacho el querer levantar datos paralelos al censo de población y vivienda. Creemos que eso demuestra una vez más la improvisación que hay en este tema del censo, pero principalmente el nivel de politización que se da. El gobierno, a través del ministro de Planificación Sergio Cusicanqui, se manifestó de esta forma sobre los anuncios del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, quien aseguró que se levantaría datos paralelos al del censo previo a ese proceso en 2024. Ellos han anunciado realizar una encuesta, que es muy diferente a realizar un censo. En el censo se pregunta a toda la población boliviana. En una encuesta solamente se toma una muestra, son una determinada cantidad de encuestas que se van a realizar. Y también este anuncio demuestra también una vez más la improvisación que está teniendo la gobernación de Santa Cruz. La autoridad recordó que ya existe un previo consenso con otras autoridades para realizar el censo en esa gestión, por lo que descalificó el actuar de los cívicos y el gobernador cruceño. Porque si realmente hubiera sido importante este tema de recabar información para conocer las necesidades de su población, seguramente deberían haberlo incluido en el presupuesto de este año ya previamente, y no preparar un proyecto de ley en agosto de este año y remitirlo recién a consideración de la Asamblea Departamental. Red de Noticias Éxito, Daril Cuarité, La Paz. Creemos, asegura, que el MAS tiene miedo al relevamiento de datos porque podría reflejar el verdadero crecimiento de población que tiene Santa Cruz. No vamos a dejar que otra vez nos metan los dedos a la boca con información que no es correcta. El diputado de la bancada de Creemos, Caleb Villarruel, aseguró que el levantamiento de datos estadísticos en Santa Cruz previo al censo es una medida que beneficiará a todos los cruceños. Ese relevamiento nos va a ayudar demasiado a la población, a la región de Santa Cruz, porque vamos a tener nuestros propios datos
para cuando se tenga preparado el censo. Y vamos a tener la comparativa de datos reales que se están tomando en beneficio de la ciudad de Santa Cruz. El movimiento socialismo descalifica este proceso, que es parte de una agenda regional, porque tiene miedo a los datos que reflejará el verdadero crecimiento de Santa Cruz, señaló el legislador opositor. El gobierno tiene miedo porque sabe que el levamiento de información que se va a obtener de hacer esto va a ser el más real. No olvidemos que a quien más le interesa es a Santa Cruz tener este relevamiento de datos, porque nosotros necesitamos saber realmente cuántos somos, quiénes somos. Red de Noticias Éxito, Daril Cuarité, La Paz. El presidente de la Cámara de Diputados sostiene que el relevamiento de datos que pretende hacer Santa Cruz viola la Constitución política del Estado. No está paralizada el censo, más bien tenemos tiempos establecidos para continuar con el trabajo. De esta forma, el presidente de diputados, Freddy Mamani, se manifestó sobre los anuncios del gobernador de Santa Cruz y afines sobre el relevamiento de datos en cuanto a la población, afirmando que este transgrediría las normativas del Estado. Empiezan a generar ese tipo de aseveraciones que no está absolutamente fundamentada ni siquiera en la Constitución política del Estado. En este caso más bien van a violar la Constitución política del Estado, porque ahí indica claramente que la tuición es de nivel central para poder realizar un censo. En ese sentido, el legislador oficialista añadió que dichas medidas son desesperadas y que no llegarán a ser confiables como el propio censo establecido para 2024. Es una desesperación porque hemos visto que en un anuncio de un paro de 24 horas fue un fracaso, ahora un 48 horas más anunciando, y sabemos muy bien de que la población cruceña no va a acatar ese paro. Red de Noticias Éxito, Daril Cuarité, La Paz. La oposición dice que no caerá en la convocatoria de mesas técnicas para el censo. Escuchemos la convocatoria que realizó el gobierno, donde se manifiesta que entre el 8 y el 25 de agosto se va a socializar las actividades rumbo al censo de población y vivienda. El Ministerio de Planificación del Desarrollo ha enviado ya las notas tanto a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia como a la Asociación de Municipalidades de Bolivia. El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, anunció el rol de reuniones del Instituto Nacional de Estadística, INE, con gobiernos municipales para la socialización de las actividades del Censo de Población y Vivienda entre el 8 y el 25 de agosto. El 8 de agosto va a ser la reunión en la ciudad de Oruro. El 10 de agosto vamos a tener la reunión en Cochabamba. El 12 de agosto se va a realizar la reunión previsto para la siguiente semana. El diputado de la bancada de Creemos, Ervin Bazán, señaló que Santa Cruz no caerá en la distracción y el engaño de mesas técnicas que solo buscan desmovilizar el periodo del censo oportuno y transparente, esto tras el anuncio del ministro de Planificación sobre la socialización del censo. El gobierno sabe que Santa Cruz está movilizada y aún así, en ese cronograma de socialización, ponen el 15 de agosto para llegar a Santa Cruz a socializar. No vamos a caer en esa burla, en esa estrategia de dilación y de engaño para Santa Cruz. El legislador pidió que el gobierno escuche sus argumentos técnicos y abrogue el decreto que suspende el censo. De lo contrario, Santa Cruz iniciará el paro de 48 horas desde la siguiente semana. El gobierno debe abrogar el decreto que posterga el censo y debe escuchar nuestros argumentos técnicos en la reunión que se sostendrá el día de mañana con el representante de nuestra comisión interinstitucional y con la mesa técnica. La mesa técnica de Santa Cruz ha indicado con total claridad que es posible realizar el censo en el primer semestre del año 2023. Red de Noticias Éxito, Daril Cuarité, La Paz. Amde Cruz no va a acatar el paro de 48 horas y rechaza el relevamiento que pretende hacer el departamento en su intento de generar datos paralelos al del censo. La Asociación de Municipios de Santa Cruz confirmó que no acatarán el paro de 48 horas, con cierre de fronteras departamentales, que fue determinado en la segunda cumbre por el censo, si es que el gobierno no determina adelantar el censo para el primer semestre de 2023. Así lo manifestó en contacto con Radio Éxito el presidente de Amde Cruz, Edilberto Cuellar. A formar mesas técnicas respecto al censo.
pero sin embargo también nosotros como alcalde hemos decidido no parar, no bloquear, no apoyar al paro cívico, porque nosotros como municipios cruceños siempre estamos en la reactivación económica del departamento y por ende del país. Somos el brazo operativo de nuestro gobierno nacional, porque gracias a nuestro hermano presidente Lucho y David, vicepresidente, hemos tenido siempre esa misión y visión de tener la reactivación económica, ¿no? Mire, nosotros cada municipio somos autónomos, ¿no es cierto? Y bueno, las intenciones del gobernador yo creo que son, ¿cómo se dice? Lamentablemente se están aplazando, pues no, porque yo fui como presidente de Andecruz, fui bien claro y explicar al Congreso en pleno que cuál era la posición de cada alcalde. Y cada alcalde se ha manifestado que tenía problemas, lo que es la cartografía, el tema de los límites, el tema del censo, del precenso poblacional. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. Radio Éxito, cada día más cerca de ti. Este año las mujeres toman la palabra escrita. En la Feria Internacional del Libro de La Paz, vivimos la fiesta literaria más grande del país. Las mujeres escritoras, la despatriarcalización y la lucha contra la violencia hacia la mujer serán protagonistas en esta fiesta literaria. Campo Ferial Chuquiago Marca, del 3 al 14 de agosto, de lunes a jueves, de 14 a 22 horas, viernes y sábado, de 10 a 23 horas y domingo, de 10 a 22 horas. Ven a la 26ª versión de la Feria Internacional del Libro de La Paz. La fiesta de la cultura comienza. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachani Limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachani Limón! ¡Únete a la revolución Vizcachani Limón! Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Interrumpimos la programación para informarles que en Access superextendemos nuestra oferta. Aprovecha y solicita la instalación de un plan de internet y de Access Plus por solo $1. Y así podrás conectarte con el trabajo y con el entretenimiento en la tele o en tu dispositivo favorito y pagar solo la mitad de tu segunda mensualidad. Access, conectados con tu mundo. Para conocer fechas y condiciones, ingresa a www.accessbolivia.com. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. The New York Times, el suplemento de referencia de las noticias más destacadas que suceden en el mundo, con información que te mantendrá al tanto de los acontecimientos y hechos más relevantes a nivel internacional. Búscalo todos los martes junto a la edición impresa. La Razón, noticias que traspasan fronteras. En un mundo en constante evolución, la noticia se genera en cualquier momento, en cualquier lugar. Radio Éxito Bolivia te mantiene informado. Desde nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo. www.exitonoticias.com.bo. Somos Radio Éxito Bolivia. En una nueva era de comunicación. Radio Éxito, cada día más cerca de ti. 7 de la mañana con 46 minutos, hay más noticias. Vamos al interior del país. En la capital del estado, el Comité Cívico de Chuquisaca lamenta las actitudes de instituciones y autoridades que no participarán del desfile cívico. Renan Martínez, contigo, adelante, buen día. Buenos días. El presidente de una facción del Comité Cívico de Chuquisaca, Wilmar Aguirre, criticó las actitudes de las autoridades municipales y departamentales porque no llegan unidas a la celebración del aniversario de Bolivia y lamentó que la alcaldía no vaya a participar del desfile cívico cuando son las instituciones y autoridades las llamadas a demostrar el respeto a nuestra patria. Los colegios, las unidades educativas van a desfilar el día jueves, el viernes se podía haber hecho un desfile institucional y el sábado llevar adelante la sesión de honor con todo lo que corresponde
las actividades protocolares de presidencia. Lamentablemente hemos visto en redes sociales la actitud de la gobernación, de la alcaldía de no participar en los actos de los desfiles cívico-militares. Entonces hay una incertidumbre en nuestras organizaciones, en la población, y es generado desde las instancias, desde nuestras autoridades, quienes deberían ser quienes aglutinen a toda la población para celebrar de la mejor manera el Día de la Patria. No se tendrá la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, informó el presidente de esta institución, Ricardo Carnicel, quien argumentó que fue la vicepresidencia del Estado la que tomó esta decisión, suspendiendo los actos protocolares del 5 de agosto. Por temas protocolares, ya de 5, tanto en la mañana y en la tarde ya se suspendió toda actividad. Eso nos llegó desde la vicepresidencia, tenemos nota para poder nosotros suspender nuestra sesión de honor, como las autoridades invitadas de la misma forma, a veces de la noche a la mañana por este cambio no se va a poder oficializar. Entonces en ese sentido nosotros decidimos como Asamblea Departamental suspender lo que es la sesión de honor de la Asamblea Departamental. Para Red de Noticias Éxito desde Sucre, Renan Martínez. Gracias a Renan, saludos en la capital, 7 de la mañana 47 minutos. Alejandra Verdugués desde Cochabamba, sanciones a médicos que no acudan a trabajar esta jornada. Alejandra, buen día. Gracias. Ante el anuncio de un paro médico esta jornada, el Servicio Departamental de Salud anunció descuentos y sanciones a aquellos galenos que acaten el paro. Bueno, nuestros establecimientos cuentan con personal responsable de hacer el control de asistencia del recurso humano, ¿no? En ese sentido, simplemente se va a dar cumplimiento a lo que corresponde, ¿no? El control de asistencia, y a la falta de algún personal, seguramente se tomarán las acciones correspondientes de acuerdo al reglamento interno que tenemos, ¿no? Red de Noticias Éxito, Alejandra Verdugués, Cochabamba. Gracias, Alejandra, saludos. Héctor Aguilar desde Camiri, no habrá desfile escolar en Camiri por el incremento de contagios del COVID-19. Héctor, buen día, adelante. Este es el informe desde la capital petrolera del país, y ante el incremento de casos de COVID en nuestra ciudad, la Dirección Distrital de Educación, conjuntamente los directores de unidades educativas públicas, privadas y de convenio, decidieron que no participarán y no habrá el desfile escolar en homenaje a los 197 aniversario de independencia de nuestro país. La información corresponde al director distrital, el licenciado Adán Rioja. Vaya la banda de la UE Camiri. Sin embargo, a las horas de la tarde del día de ayer se ha determinado de que se da el fiel cumplimiento a lo instruido por el poeta y por el pueblo. Por otra parte, la autoridad educativa ha señalado comprensión de parte de los padres de familia, quienes inclusive habrían realizado gastos para que sus hijos participen el próximo 5 de agosto en el desfile escolar. Esta representación de colegios y padres de familia, que es altamente significativo en nuestra ciudad, que está reclamando su espacio, su escenario, para devolverle a la ciudadanía, a la población estudiantil, el fervor cívico ciudadano. Debemos indicar que el 5 de agosto no habrá ningún desfile escolar en nuestra ciudad debido al incremento de casos de COVID. En el informe desde Camiri, Héctor Aguilar Mercado para la Red de Noticias Éxito. Gracias, Héctor, saludos. Vamos hasta Villazón. Mateo Tintinay nos cuenta que Comisión del Control Social del órgano judicial va a intervenir en los siguientes días juzgados en Tupiza. Mateo, buen día, adelante. Muchas gracias, buenos días país. Comisión del Control Social del órgano judicial intervendrá en los siguientes días juzgado de Tupiza. Así lo dio a conocer el presidente nacional del Control Social del órgano judicial, doctor Germán Mancilla Rodríguez, a raíz de varias denuncias que se dio a conocer en ese municipio. De la misma manera puede repetirse en esta ciudad. Se solicita hacer auditorías con 10 años atrás para ver si la justicia actúa con transparencia.
Las denuncias pueden ser hechas vía teléfono para posteriormente verificar vulneraciones con relación a procesos jurídicos. Hemos solicitado nosotros como control social del órgano social de Bolivia exclusivamente que se haga auditorías desde de 10 años hacia atrás, las auditorías a los jueces y a los fiscales para que verdaderamente veamos la transparentación de la justicia, porque verdaderamente no están transparentando ellos, están vulnerando derechos, están siendo prevaricatos, están siendo retardación de justicia. Por eso va a haber, la Comisión Nacional está llegando de la ciudad del Sucre y de la Fiscalía General. La investigación sobre los casos de justicia se extiende a policías, fiscales y todo funcionario que esté involucrado en la administración. Red de Noticias Éxito, Mateo Tintilay, Villazón. Radio Éxito, cada día más cerca de ti. Recibir un incentivo contribuye a crecer. Ahora, con la Ley 1448, reactiva tus facilidades de pago y continúa manteniendo los beneficios y condiciones establecidas, realizando el pago de la cuota de reactivación hasta el lunes 31 de octubre de 2022, desde la comodidad de tu hogar u oficina, ingresando a la página web www.impuestos.gov.bo, oficina virtual, portal de trámites tributarios, opción seguimiento y pago de cuotas FAP, y realiza el pago por cualquiera de los medios habilitados para este fin. Recuerda que los pagos parciales o posteriores serán tomados como pago a cuenta y si existen saldos a favor del contribuyente podrán utilizarse para cubrir otras obligaciones tributarias pendientes. Aprovecha este beneficio tributario porque con tu aporte reconstruimos la economía boliviana. Con el pago de tus impuestos estamos saliendo adelante. Gobierno y universidades reunidos por la investigación, ciencia y tecnología. ¿Cuánto podemos hacer juntos con las universidades en una tríada que es importante? Universidades, gobierno nacional, sociedad. El señor presidente nos ha expresado que la petición de reconocer al talento humano como recurso estratégico está vinculado a que hagamos investigación aplicada para resolver los problemas del país. Vamos a generar una nueva forma de desarrollo investigativo que nos va a permitir participar en procesos al desarrollo económico y social del país a través de estos nuevos procesos que se tienen. Todo el sistema universitario se suma de manera positiva al proceso censal. Tenemos talento humano suficiente como para poder aportar al precenso, al censo y al postcenso. Vamos a llevar procesos de participación directa como universidad, especialmente por los niveles de confiabilidad que necesita el propio país. Vamos a participar en el censo, en la cartografía y en el día del censo con nuestros universitarios para que puedan colaborar a profesores y realizar de manera transparente este censo. Estamos saliendo adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Es tiempo de tener tu Toyota 0 kilómetros. Ven a Toyosa para vivir la experiencia Toyota. Y este año vamos por tu Toyota. Toyotízate ahora. Cotiza tu modelo favorito en nuestra web www.toyota.bo. Síguenos en nuestras redes sociales o llámanos al 817-5200. Ya no sueñes más y este 2022. Todos pueden informarse, pero no todos pueden estar bien informados. Es por ello que en Notivisión trabajamos con ética, con transparencia, porque llegar con la verdad a todos, a través de la computadora, del celular, del televisor, en la calle, nuestro objetivo final es estar junto a usted. Estamos contigo donde quiera que estés, porque nosotros te valoramos. Notivisión por Red 1, cada vez mejor. Radio Éxito, cada día más cerca de ti. 7:56 minutos, estamos en la recta final. Mario Fernández desde Tarija. Comunarios piden declarar a Laderas Norte como área protegida de cóndores en Tarija. Mario, contigo adelante, buen día. Gracias, buenos días, país. Tras el envenenamiento de varios cóndores en Ladera Norte, ahora los comunarios se piden declarar zona de protección para los cóndores de Tarija. El concejal Daniel Centeno ha indicado que se está realizando una ley a favor de esta comunidad, que la zona sea declarado área de protección del cóndor.
Esto a la gran cantidad de cóndores en este lugar. A partir de ese evento es que los mismos habitantes de esta comunidad manifestaron la intencionalidad de poder convertir su territorio en un área protegida municipal. Eso significa darle atribuciones jurídicas para preservar a los cóndores, pero también preservar un relitio de 3 hectáreas del Quebracho Blanco, un punto excepcional en el Valle Central que solo se encuentra en esta zona. Ha pasado más de 1 año y medio y hemos estado en un proceso de sociabilización constante. La zona tiene más de 56 hectáreas que pudiese ser una reserva de manera exclusiva para estos cóndores. Esto significa que la tratativa que estaba parada en el seno del Consejo Municipal de la Comisión de Medio Ambiente ya cuenta con los elementos técnicos y sociales para su aprobación y para que el día de mañana, cuando tengamos la declaratoria de área protegida mediante una ley y se genere la institucionalidad en el seno del municipio, podamos a escasos 40, 50 minutos de nuestra capital estar gozando de un espacio turístico ambiental importante donde podamos observar. Red de Noticias Éxito, Mario Fernández de Tarija. Gracias a Mario, saludos hasta Tarija 758. Vamos a otro tema. El Servicio Nacional de Impuestos ha reportado que la recaudación de mercado interno creció en 22.3% a julio de esta gestión. El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, informó este miércoles que la recaudación tributaria de mercado interno creció en un 22.3% entre enero y julio de 2022 respecto al mismo periodo del año pasado y señaló que se logró este porcentaje gracias a las medidas gubernamentales para impulsar la demanda interna y reactivar la economía boliviana. En estos primeros meses de enero a julio, 7 meses de este año 2022, logramos una recaudación de 21.326.5 millones de bolivianos, lo que representa un crecimiento del 22.3% con relación a enero y julio del año 2021, que recaudamos 17.444.4 millones de bolivianos, es decir, un crecimiento de 3.882.10 millones de bolivianos. Este dato que están en imágenes es la recaudación mercado interno. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. Punto final a las noticias, quédese junto a la radio, enseguida Éxito Sport, novedades, cómo le fue a Stronger, que se viene también para los siguientes días, en una nueva fecha del torneo clausura de la división profesional del fútbol boliviano. Que tenga usted una muy buena jornada, permiso. Estos fueron los servicios informativos de Éxito. Red de Noticias Éxito.